Vale, pues comenzamos la clase, ¿de acuerdo? Bien, la semana pasada dijimos que los pensamientos tienen capacidad creadora, y mencionamos cómo Dios con la palabra creó el universo y nosotros con nuestras palabras, con nuestras actitudes creamos nuestro universo, cómo vivimos nuestra vida, ¿de acuerdo? Dijimos eso, dijimos que nuestros pensamientos tienen que estar acorde con la palabra de Dios. También dijimos que no podemos tener una vida positiva con pensamientos negativos. Dijimos también que lo que estamos estudiando y viendo es esa batalla que ocurre en nuestra mente y que es algo contra algo poderoso, contra algo grande, como hablamos de David y Goliat, ¿no? Hablamos de Job y hablamos de todas las circunstancias que él pasó y dijimos que es una batalla que realmente hay que afrontar con valentía y ser conscientes de que es una batalla, que está ahí y que tenemos que vencerla, ¿de acuerdo? Dijimos todo eso. También dijimos, hablando de Romanos capítulo 8, que aunque somos creyentes, hablamos de Romanos 8:5 y dijimos que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pero a veces, nosotros aunque somos del Espíritu, somos del Señor, somos salvos, somos de Él, sin embargo, a veces nos dejamos llevar por los sentimientos y los pensamientos de nuestra carne y no tanto por lo que Dios dice, lo que dice su palabra y lo que realmente Él quiere, Dios quiere que creamos, ¿de acuerdo? Entonces, que a veces nuestro problema es que pensamos como la gente de la calle, según nuestra carne. Y mencionamos Isaías, capítulo 26 y verso 3, donde leíamos que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, la paz no va a venir cuando nuestro pensamiento esté en orden a lo que Dios dice y no en orden a lo que nosotros pensamos, a lo que nos hicieron creer desde pequeños, o lo que el mundo cree, o lo que el enemigo quiera meter en nuestra cabeza con esos dardos de fuego. Entonces, tú guardarás, dice la palabra, que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, es importante, lo dice la palabra, enseña mucho sobre el pensamiento y la mente y los temores, ¿verdad? Y confiar en Dios. Cuyo pensamiento en ti persevera. Y ahí puntualizamos, pensamiento y perseverar. ¿Perseverar qué es? Continuar adelante a pesar de circunstancias que puedan venir adversas. Dijimos también, mencionando Hebreos capítulo 11, donde se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos y quiere empujarnos a que aceptemos y creamos, porque eso nos va a dar victoria, es que tengamos certeza de que Dios tiene en sus promesas, tiene realmente compromiso con aquel que es fiel, con aquella persona que realmente se pone en sus manos, que confía en la palabra de Dios. Entonces, el que tiene esa certeza se va a levantar victorioso, aunque pasemos por la prueba. Yo le decía no hace tanto a un hermano, recordando la historia de la iglesia, tanta gente que murió en los circos romanos, y sin embargo, lo poderoso que fue ese momento para aquellas vidas. Hubo ocasiones, si algún día leéis libros de historia de la iglesia, veréis, hubo ocasiones, siempre se les daba a los cristianos la oportunidad de renunciar a su fe. O sea, que uno podría decir, reniego y así no me matan, ni me quitan a mis hijos, ni me quitan mis propiedades, ¿verdad? Pero la gente no lo hacía. No lo hacía. La gente aceptaba. Cuando venían y los prendían, ¿vosotros sois cristianos? Somos cristianos. ¿Renegáis de Cristo? No renegamos de Cristo. O sea, realmente, ¿por qué? Porque había una convicción. Y esa convicción, por esa fe en sus corazones, estás tú y estoy yo aquí. ¿Por qué? Y fue morir, Ojo, que no fue lo que ahora parece que tanto se predica por internet y por YouTube y no sé cuánto, ¿verdad? Que tienes que estar por ahí saltando y dando brincos y venga milagros y venga prosperidad y aviones particulares, ¿verdad? No era eso, era que morían, y porque morían, de tal manera morían, que impactaban al mundo entero. ¿Por qué? Porque es la certeza de lo que se espera. Había una certeza.
No, aquí, yo le decía a una hermana el otro domingo que prediqué, le decía, hermana, tenemos un día todos, porque me hablaba de su madre que estaba muy mal y no sé qué. Y yo le dije, pues todos tenemos un día. Uno a los 5 años, a los 10, a los 20, a los 50, a los 100. Aunque ahora dicen que si vamos a vivir 200 o 500, pues igual da. A los 500, pues a los 500 se acabará. Todo tiene un fin, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener claro en nuestro corazón y en nuestra mente es que tenemos la certeza de que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el porvenir, ni ningún problema nos va a apartar del amor de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro de que eso es así. ¿Amén? Bueno, de eso hablamos, ¿verdad? Y dijimos que esa fe también ocurre cuando es negativo. Apuntamos que cuando uno cree en lo negativo, cuando uno se levanta por la mañana, hoy me va a pasar no sé qué, hoy tengo un barrunto, hoy no sé qué, va a estar mal, vaya un tiempo, y no sé qué, y qué calor, o qué frío, o yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Cuando te levantas así, eso estás creando ya tu universo para ese día. Estás creando tu entorno, estás creando el mar donde vas a nadar. Estás sembrando la semilla de lo que vas a comer. ¿De acuerdo? O sea, si tú tienes fe negativa, eso también se va a realizar. El Señor le dijo a un hombre, conforme a tu fe te será hecho. Con la fe positiva, pero también la fe negativa. Y eso está demostrado en el mundo también, La gente en el mundo, los psicólogos y los científicos que estudian todas estas cosas, está demostrado que cuando uno está en una actitud negativa, de derrota, de yo no sé, de yo no valgo, de todo va a ir mal, yo no lo voy a alcanzar, eso le sale. Incluso está demostrado que enfermedades vienen a las vidas cuando uno vive en ese desencanto, en esa apatía, en ese sentimiento de que no hay nada que le ilusione, ¿verdad? Así pues, dijimos que era verdad tanto en la fe positiva como en la fe negativa. Por eso nosotros eres tú y soy yo quien decide a quién voy a creer. Porque a lo mejor te levantas y te duele la barriga. Y te viene el diablo y dice, ahí tienes un cáncer, te vas a morir, vas a durar 3 meses. Eso es malísimo, madre mía, llevas así una semana y no sé qué. ¿Y a quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Cuando Dios dice, levántate y resplandece, confía, ¿no? Confiesa positivo, ¿verdad? Confiesa positivo, me encanta. Yo me levanto por la mañana, me despierto y estoy cantando. Soy así, ¿verdad? Y mi mujer me riñe, ¿sí me estás cantando? Digo, es así, cada uno como es, ¿verdad? Pero realmente eso es positivo, eso te hace bien. Es que ves la vida, ves las circunstancias de otra manera. Entonces, somos nosotros los que decidimos a quién vamos a creer. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Y ahora seguimos. Mencionamos también acerca de Job, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias que el hombre vivió, él seguía confiando. Él dijo, lo podéis leer en el libro de Job, dice, aunque él me matare, yo voy a esperar en él. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es bueno. Cuando su mujer le recriminó y dijo, aún estás alabando a Dios, aún estás adorando a Dios, ella le dice, maldice a Dios. ¿Cómo que estás defendiendo a Dios? ¿Cómo que alabas a Dios? ¿Cómo que bendices? ¿Cómo que tu boca confiesa la gloria de Dios? No, que no, hombre, maldícelo, y suicídate. Le dice, mátate. O sea, eso es lo que le dijo su mujer. Y él dijo, estás hablando neciamente. O sea, cuando viene la cosa bonita, preciosa, maravillosa, ¡ay, qué bueno es Dios! Pero cuando es el momento que Dios permite cosas en nuestra vida, ¿ya no es el mismo Dios? Sigue siendo el mismo Dios. Entonces lo que Dios quiere es que, aunque sea en la prueba, sigamos confiando. Porque dice la palabra que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, toda tormenta tiene un final. Estaremos en la tormenta, pero si resistimos, si confiamos, si esperamos en el Señor, si nuestra mente se fortalece en que lo que Dios ha dicho es verdad, la tormenta pasará y nosotros estaremos firmes. Entonces, decíamos que nos recordaba también este pasaje de Job, también
que es difícil. Hablábamos de que es difícil, de que no es una cosa fácil, ¿verdad? Que no es sencillo esa lucha que tenemos. Es una batalla tremenda. Una batalla, y poníamos el ejemplo de un chavalín como David contra un gigante Goliat. Es algo que dice la palabra, que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, vuestras de maldad que están en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, realmente hay una lucha tremenda, y nosotros por nosotros mismos no podríamos vencer eso, no podríamos. Por eso Dios siempre nos habla de que confiemos en Él, porque el que nos va a dar la victoria es Él. El que nos va a sacar del hoyo va a ser Él. El que nos va a alentar y animar en esos momentos de dificultad es Dios. Por eso el enemigo tiene mucho interés en que nosotros nos alejemos de Dios. Tristemente, cuando estamos con esos problemas, con esas luchas en la mente, que lo vemos todo negativo, que viene cualquier problema, ¿verdad? Parece que la tendencia, el querer siempre es como arrinconarte, como alejarte, como alejar, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el enemigo. ¿Qué hace el lobo cuando viene a atacar un rebaño? Aísla una oveja. Mientras las ovejas se agolpan, él intenta, pero ahí no hace nada. Pero cuando alguna oveja se separa del grupo, es lo que él quiere. Pues la palabra de Dios nos aconseja: no temáis, manteneros firmes. Resistid al diablo, dice la palabra, y él va a huir. Él va a huir, pero eso tenemos que grabarlo, claro, es una lucha. Porque cuando está uno bien, lo ve. Cuando uno está bien, lo ve. Pero cuando uno no ve, es la confianza, es el dar ese paso, es confiar en el Señor. Contaban, es como una especie de historieta, no sé si estará bien o no, pero lo voy a contar. Alguien iba por ahí, un cristiano, ¿verdad? Iba con su bicicleta por una montaña alta y de pronto ¡pum!, se escurre la bicicleta y se cae por un terraplén y se coge ahí un trozo de rama que había y empieza a pedir socorro, socorro. Y pues nadie había por ahí, estaba el sol en la montaña. Y dice que empezó a orar, Señor, Dios mío, ayúdame y tal. Entonces Dios le dijo, pues Dios le habló: suéltate que te voy a coger. Dice: Señor, asegúramelo, porque claro, esto está muy alto. Suéltate que te voy a coger. Y Dios dice: pero que no hay nadie más por ahí. O sea, sí creemos, confiamos, pero es una batalla, es una lucha. Es un tema que tenemos que afrontar con fe y con confianza. No es que ves, no es que lo coges, porque sería muy fácil. Pablo dice: lo que se ve hay que esperarlo. Si ya lo ves, ¿no? Eso no es fe. Fe es cuando no ves y tú sigues adelante. O cuando te mantienes firme, en el lugar donde Dios te ha puesto. Porque vienen muchos zarandeos, vienen muchos ataques, que lo que intenta el enemigo es que nos vayamos de ese lugar donde Dios nos ha puesto. Y viene con esos pensamientos: pues tú no sabes, pues tú no puedes, a ti no te reconocen, tú no vas a ir, yo qué sé, 1000 pensamientos y 1000 ideas, ¿verdad? Que lo que hacen es que quieres abandonar, dejar, como que a veces pensamos: es que yo soy muy humilde, yo no quiero enemistades, ni quiero pleitos, ni quiero tal, ni quiero, pues si otro se quiere poner, que se ponga, yo me quito, ¿verdad? Y eso son ideas del diablo, porque uno tiene que saber firme dónde Dios te está llamando y mantenerte firme. A mí me gusta mucho una historia de los valientes de David. Dice que hubo una guerra, ¿verdad? Pues yo no sé, los filisteos u otros, no sé, uno de ellos, ¿verdad? De esos enemigos. Hubo una guerra, una batalla, y claro, el enemigo venció al pueblo de Dios y huyeron, se escapaban, ¿no? Pero uno de los valientes de David dice que llegó a un campo de lentejas y dijo: ¿pero por qué tengo que huir yo? ¿Por qué tengo que huir? Claro, ahí está, el enemigo viene, te lanza su dardo. Tú no, aquí no, tú no sabes, tú no puedes. Hemos pasado las encuestas, queremos que todos estéis colaborando, que todos participéis en algo, lo que sea, no sé, cada uno en lo que sienta y lo que vea. Y si no sabes, como decíamos, pues dínoslo que te diremos dónde. Hay sitio. Hay iglesias donde hay 4 que son los que llevan todo. Aquí no, aquí todo lo contrario.
Aquí queremos a ver si descansamos el pastor y los demás y ustedes trabajan. ¿Eh? Es lo que queremos. ¿Por qué decía yo? Ah, sí, el de las lentejas. Y huía. Y de pronto él recibió luz de parte de Dios y dijo, ¿por qué tengo que huir? Dice que se plantó y se volvió cara al enemigo y empezó a luchar él solo contra todo el ejército. Y claro, cuando los demás del pueblo de Dios vieron caerse luchando, también se volvieron, ¿verdad? Pero hubo uno, necesitamos personas así, que en un momento dado Dios nos dé la luz para saber que no tenemos por qué huir, que el que tiene que huir es el diablo, no nosotros. Que el que tiene que cambiar es el otro, que yo sé en quién he creído, que yo tengo mi fe clara, pero claro, es una lucha, es una batalla. Y a veces vemos la Biblia y nos parece que el pueblo de Israel entró y conquistó todo así, que se caían los enemigos y se moría la gente de repente cuando pasaba el pueblo de Dios. No, ahí muchos recibieron espadazos y muchos murieron, ¿verdad? O sea, es una batalla, claro que duele, pero eso es así. ¿Ya? Tenemos que entenderlo. Así pues, cuando nuestros pensamientos son en la carne, como decíamos, lo miramos según la carne, porque los que son del Señor piensan las cosas del Señor, los que son de la carne las cosas de la carne, pero aun siendo del Señor, a veces caemos en esa trampa de pensar como piensa la carne, de pensar como piensa el mundo. Me la haces, te la devuelvo, ¿verdad? Cada uno quiere decir una cosa, ¿verdad? Cada uno lo que siente en su corazón. Así pues, esos pensamientos negativos, esas reacciones que son en la carne, cuestionan la verdad de Dios. O sea, nosotros no lo hacemos conscientemente, pero estamos cuestionando a Dios. Es que lo mismo que pasó en el Edén, estamos cuestionando a Dios. Cuando yo acepto los pensamientos del enemigo, cuando yo mis pensamientos o mis acciones, mis sentimientos, las hago en la carne, está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurrió con Adán y Eva. Viene el enemigo y te dice, Dios, sí, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su ayuda? ¿Dónde está su socorro? ¿Dónde está? Y uno, en ese momento que estás en la oscuridad de la prueba, ¿verdad? Uno recibe ese pensamiento y empieza a verlo todo como el enemigo quiere que lo veas. Todo negativo, todo malo, todo tal. Y empiezas a dudar, estás cuestionando a Dios. Y por eso Dios dice, no le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Es difícil. Es también una maestría, es un ejercicio, pero ya decíamos la semana pasada, pero esto es como todo en la vida, como el que está aprendiendo de albañil, o el que está aprendiendo a tocar un instrumento, eso está ahí, la batalla es nuestra, o sea, la victoria es nuestra, está ahí, lo de Dios está ahí, pero necesitamos ejercitarlo. ¿Para qué? Para que realmente veamos los resultados, de que si lo hacemos así, veremos que están pasando cosas. Tú da pasos adelante, ofrécete, haz algo, habla a alguien, haz algo y verás cómo hay resultados. Pero haz algo, lo que el diablo no quiere es que tú hagas algo, que des pasos hacia adelante, que te mantengas firme donde estás en el Señor. Eso es lo que el enemigo no quiere. Por eso vienen los temores, por eso vienen los ataques, ¿verdad? Y sobre todo cuando aún hay fortalezas en nuestra mente, que son esas cosas que ya desde pequeños nos decían y nos trataron y nos hicieron y nos ocurrieron, ¿verdad? Y nos han como ido desplazando, como arrinconando y nos han robado realmente la vida, el gozo, la esperanza. Por eso Dios dice, eso hay que romperlo. Esas fortalezas de tu mente tienes que perdonar. Y perdón no es amnistía. Amnistía viene de amnesia. O sea, perdonar no es que uno ya no se acuerda de nada. Perdonar es que uno decide perdonar. Se acabó. Hasta aquí. Yo no voy a mantener la amargura más en mi corazón. Perdonar es una cosa. Dios perdona y se olvida. Pero nosotros, aunque no olvidamos, podemos perdonar. Es una decisión. Es una decisión que nosotros hacemos. El pecado del creyente muchas veces es el conformismo. El conformarnos. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, ya lo mencionamos en otra ocasión, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis. O sea, nosotros tenemos que ser rebeldes.
Nosotros no tenemos que conformarnos. Oye, ya estoy bien. Ya está, y ya está. Te vas a quedar así toda la vida porque estás bien, ¿no? Yo una vez ponía el ejemplo de cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, de vez en cuando llegaba a un oasis. Y ahí se estaba bien. En un oasis estaba bien. Pero ese es el fin de tu vida, ahí ya está. O tú quieres la tierra de las promesas, la tierra de bendición, la tierra de la victoria, salir del desierto, que resplandezca la gloria de Dios en tu vida. En un oasis está bien, pero a veces se acaba, y te quedas en medio de un... Piensas que está bien, cuánta gente, pues, pensando que ya lo tenía todo, ¿verdad? En el 2008, aquella crisis tan tremenda que hubo, pues se fue abajo y gente con mucho, pues se quedó sin nada. Matrimonios rotos, hijos perdidos, ¿verdad? Posesiones perdidas. ¿Por qué? Porque pensaron que ahí estaba ya. Y no está ahí. Ahí no está. Hay algo más. Y Dios nos llama a algo más. Tú sigue andando. Dice que la nube, iba con el pueblo de Israel, iba una nube de día y una columna de fuego por la noche. Y donde se paraba, ahí se paraban. Pero cuando se movía, había que moverse. ¿Ya? Dios decía, ahora es un tiempo de descansar, tiempo de tomar fuerzas, de rehacer, de disfrutar, de gozar de las bendiciones de Dios. Pero ahora ya es tiempo de levantarse y seguir adelante. No te conformes, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación, dice, ¿de qué? O sea, habla otra vez de la mente. ¿Dónde empieza la lucha? Empieza aquí. ¿Dónde empieza la renovación? Empieza aquí. Cuando tú dices, no, se acabó, yo quiero más. Cantamos eso. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de Dios. Yo quiero ver su gloria. Yo no me conformo. Entonces, por medio de la renovación, aquí empieza. La renovación de tu vida va a empezar cuando tú y yo, cuando aceptemos en nuestra mente que Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas. Que Dios es el que hace la obra en nosotros y a través de nosotros. Cuando eso entre en nuestra mente, vamos a ser valientes. Cuando eso entre en nuestra mente, vamos a ser capaces de hablar. Es que yo no sé hablar. El profeta Jeremías, cuando Dios le llamó a ser profeta, era jovencito, muy jovencito, muy jovencito. Y él, cuando Dios le llamó, él dijo, no, a mí no me llame, que yo no sé hablar. Dijo. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué pasó? Lo mismo. Yo no sé hablar. ¿Yo qué voy a decir? ¿No me van a creer quién soy yo? Pastor de cabras que estoy aquí. ¿Cómo voy a ir yo ahí delante de Faraón? ¿Qué voy a decir? ¿A quién me manda? ¿Qué? O sea, esos son pensamientos satánicos. Si Dios te está hablando, lo que Dios te está hablando es la verdad. Y es lo que tiene que empezar a romper en nuestra mente esos pensamientos de yo no sé, de yo no valgo, y qué voy a hacer, yo no sé hablar. Porque, como vemos en la palabra, hay muchos ejemplos de eso. De personas que en su momento decían yo no sé, yo no puedo. Y Dios dijo, tú harás, le dijo a Jeremías, tú harás lo que yo te digo que hagas. ¿Verdad? Así pues, puedes sentir muchas veces que tu vida pues es un caos. ¿Sí? A veces hay tantas vidas que no sabemos por dónde cogerla, ¿verdad? No sabemos qué hacer, no sabemos dónde ir, todo nos sale mal. Y es también porque estamos dando lugar a esos pensamientos y a esos sentimientos negativos. Y hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, hasta que no cambiemos, si nuestros pensamientos, hemos dicho antes, son negativos, nuestra vida no puede ser positiva. Si es que no nos vamos a levantar de la cama. Hay gente que no puede levantarse de la cama. Porque sus pensamientos es todo mal. Es todo mal. Nadie los quiere, nadie los apoya, están enfermos, se van a morir, nadie los atiende. Y ahí están. Y ahí están. Y esos son pensamientos que vienen a destruir las vidas. Cuando el Señor dice, ¿cómo que no? Levántate. Yo a veces me asombro, ¿verdad? Nosotros somos conocidos en el barrio donde empezamos la iglesia. Allí, en el Pueblo Nuevo, allí la gente nos conocemos. Todos salimos del mismo rocle que dicen aquí en Valencia, ¿verdad? Del mismo entorno, salimos todos. Y digo, ¿y cómo la gente no ha visto? Algunos aún siguen allí en la prehistoria, con sus rollos, con sus drogas,
con sus peleas, con sus discusiones, con su mal hablar, con chavales jóvenes que se están escapando, tomando parejas. Y yo digo, ¿cómo no se dan cuenta de la bendición que Dios trae a las vidas cuando uno acepta al Señor? ¿Cómo ha transformado nuestras vidas? Somos testigos, somos testigos de que hay un poder que transforma las vidas. Nosotros tenemos que creerlo, tenemos que verlo y sentirnos orgullosos de eso. Hemos sido transformados, pero aún va a ser mucho más. Que nadie se quede este año en su silla, que se levante todo el mundo y empiece a resplandecer, cada uno en lo que sienta, cada uno en lo que Dios le llame, ¿verdad? Porque eso es la manera de romper esas fortalezas que son las que impiden. Lo que impide que realmente nos comamos al mundo somos nosotros, no es el mundo. Porque cuando la iglesia era perseguida, atacada, destruida, bueno, morían de mil maneras, la iglesia crecía. Y era mucho más difícil ser cristiano que ahora, muchísimo más. Entonces, la culpa no está en el mundo, que el mundo es muy malo. Bueno, si estudiamos un poco de la historia de Roma, pues eso era Sodoma y Gomorra. Bueno, pues eso, también hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? O sea, no es que el mundo está peor ahora, había más gente incrédula ahora que había antes, no. Es que entonces se lo creyeron, tuvieron fe, tuvieron certeza y convicción. Y eso toca mucho el corazón. Cuando tú hablas, a mí me gusta mucho cuando el Señor sana a un ciego, todo esto lo digo para que nos vayamos alumbrando un poquito. El Señor sanó a un ciego de nacimiento y los religiosos de aquel tiempo lo cogieron. ¿Quién te ha sanado? ¿Por qué lo han hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y quién es ese que te ha sanado? Y el pobre ciego que no sabía nada dice que no sé, que yo no sé nada, que era uno, pasó, me tocó y me dijo, pues lávate en tal y ya recibes la vista, ¿no? Y recibió la lista. Y ya este hombre, cansado de interrogatorios religiosos y que si era pecador, que si no era pecador, él dice, mira, yo no entiendo de tanta religión, yo no soy teólogo como vosotros, no conozco tanta Biblia como conocéis vosotros, pero yo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Eso no hay quien te lo discuta. O sea, tú tienes un poder tremendo en tu testimonio. Yo era ciego y ahora veo. No sé teología, no conozco mucha Biblia, no sé, pero yo sé una cosa, que Dios ha transformado mi vida y que si tú quieres, Dios la puede transformar. Eso es poderoso, pero tenemos que creerlo. La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo pero que yo sé. ¿Por qué? Porque veo sus efectos. Dice el Señor, hablando del Espíritu Santo, que el aire no lo vemos, pero sentimos sus efectos. Eso es el poder del Espíritu, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender que nuestra mente es el capitán del barco de nuestra vida. Como tú pienses, así vas a vivir. Así vas a sentir, así vas a vivir. Nuestra mente es el capitán del barco. Entonces, si en nuestra mente el que manda es nuestro capitán, si en nuestra mente el que manda es el Espíritu Santo, si en nuestra mente la luz que hay es la luz de Dios y no la luz del enemigo, ¿verdad? Que es una oscuridad, ¿verdad? Entonces nuestra vida va a ser guiada, va a ser llevada en un caminar, pues, cada vez de más bendición. Pero si no es así, si dejamos que otro lo capitanee, entonces nuestra mente es el capitán. Como decíamos de Isaías, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha creído, dice. Porque en ti ha creído. Sí, yo le creo a Dios. Pablo, me encanta esa frase que dice, porque siempre hablamos de que creemos en Dios. Pero Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, yo sé a quién, que no es lo mismo, a quién he creído, a quién estamos creyendo. Pablo dice, yo sé a quién he creído. ¿Por qué? Porque había otros espíritus, personas, mundos religiosos que también le hablaban, que también querían convencerle, pero él estaba seguro de a quién tenía que creer, de quién tenía que aceptar la palabra, de quién tenía que aceptar la confianza. Así pues,
no te justifiques. Es tremendo, ¿verdad? Justificarse es diabólico. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña que conoceréis la verdad y la verdad es lo que te hará libre. Si tú te justificas, es como el que tiene aquí, le sale una mancha tumoral y se pone una tirita, ¿verdad? Se la pone ahí y no pasa nada. Y luego le sale por acá y se pone una pegatina, ¿no? Y luego le sale por aquí y se le cae una oreja y se pone una de plástico. Eso es justificarse. Estás enfermo, ve al médico. No aceptes esos pensamientos, porque eso es lo que te va a llevar a la destrucción. Eso es lo que te va a llevar a la muerte. Lo que realmente te va a dar la vida es reconocer la verdad, ir a buscar la solución. Claro, tenemos que entender en nuestra mente que nuestra esperanza, que nuestra fuerza, que el poder está en Dios. Y que cuando yo tengo un problema, si yo lo tapo, si yo no lo admito, si yo no lo cubro, realmente no acepto la verdad de que tengo un problema, que estoy causando problemas, que tengo ciertas circunstancias en mi vida que me están arruinando la vida, me están volviendo loco, Si yo no acepto eso, entonces nunca voy a salir de ese lugar. Nunca voy a salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque no acepto la verdad. Y mientras no acepte la verdad, no podré ser libre. Mientras yo no reconozca que lo que estoy haciendo está fuera de lugar, ¿verdad? No voy a poder ser libre. Es contra el enemigo. Tenemos un enemigo. Eso está en la Biblia descubierto. Tenemos un enemigo. Y es contra el enemigo contra quien debemos enfrentar las luchas. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué dice eso la palabra? Porque realmente a veces nuestro enfoque va hacia personas o hacia circunstancias y decimos, no es que tales personas hicieron tal cosa, o es que yo que nací en una familia, o es que resulta que yo quería, pero las cosas no me han salido como yo quería, ¿verdad? Y estamos ahí argumentando y estamos hablando de cosas que realmente tienen un trasfondo, hay un trasfondo. Esa lucha no es contra esas cosas, porque, como decimos, pues mucha gente tiene luchas similares, pero unos las afrontan con gozo, con ilusión, con autoridad, y los vemos que van para arriba. Y las mismas circunstancias muy parecidas a otros lo hunden. ¿Por qué? Porque realmente no se dan cuenta que hay un trasfondo, hay algo detrás. Cuando el Señor iba hacia Jerusalén, Él sabía cuál era su llamado. Su llamado era la cruz, no había otra. Ese era su llamado, Él lo sabía, ¿verdad? Entonces Él iba hacia Jerusalén y les dice, mirad, voy a ir a Jerusalén, me va a pasar esto. Les explica lo que le va a pasar. Y entonces Pedro, el apóstol San Pedro, ¿verdad? Lo cogió a Jesús aparte y le dijo, ven, mira, ni se te ocurra, que tú no vas, hombre, que vas a ir que te van a matar, que no vas. Y Jesús se volvió hacia él y le dijo, aparta de mí, Satanás. ¿Era Pedro Satanás? No. ¿Quién era el que le estaba diciendo eso? Otro que había detrás de ese. Entonces, tenemos que ser sabios para entender que el enemigo va a tratar de confundirnos y va a usar a personas o va a usar circunstancias. Y tenemos que tener el discernimiento de saber que ni es la persona ni son las circunstancias. Que hay algo detrás, que tiene un interés en que tú dejes de hacer, dejes de decir, dejes de ir, ¿verdad? Dejes de obrar como Dios te dice que tienes que hacerlo. No tenemos lucha, dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 4. 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas, Dios nos ha dado armas. Dios nos ha dado armas. Sí, 10, 4. 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Las armas son poderosas para destruir fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y que toda altivez que se levanta contra el conocimiento que Dios da. Altivez contra el conocimiento que Dios da. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice otra vez? ¿Dónde está? Llevando cautivo todo pensamiento. Vendrán pensamientos que se convertirán en sentimientos, que si los dejamos anidar, serán resultado de una forma de vivir. Entonces, llevando cautivo todo pensamiento. No aceptando esos pensamientos que vienen a robarnos la paz. No aceptar, luchar con todas nuestras fuerzas, buscar ayuda. Tenemos armas. Las armas, a mí me encanta, me pongo la alabanza, ¿verdad? Me pongo alabanza. Me encanta leer la Biblia, orar, buscar al Señor, estar con mis hermanos. Todo eso son armas que Dios me da para hacer huir al enemigo, y para ayudarme a llevar cautivo todo pensamiento que viene a robarme el gozo, a robarme la paz, a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, lo decíamos. El nombre de Jesús no es una coletilla que decimos al final de la oración. Nunca me cansaré de decirlo porque es que... Segunda de Corintios. Sí, pues segunda. Bien, me equivoqué. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. ¿Vale? Bien. No podemos salir victoriosos si no somos dueños de nuestros pensamientos. No podremos tomar victoria si no somos capaces. Más, lo hemos experimentado todos. Lo hemos experimentado todos, yo también, todos. Cuando vienen esos momentos, cuando vienen estas épocas, esas temporadas en las que Dios permite, ¿verdad? Y empezamos y todo parece que se hunde, y todo parece que se rompe, y todo parece que se pone en contra, y todo parece que que va contra mí, que nadie me quiere, que estoy solo, que nadie me apoya, nadie me comprende, ¿verdad? ¿Dónde está este? ¿Dónde está aquella? Con el bien que yo he hecho, ¿verdad? Y vienen esos pensamientos y esos momentos, ¿verdad? Entonces, si no somos dueños de nuestros pensamientos, eso nos va a derrotar. Nos va a derrotar. ¿Por qué? Porque, como dije, los pensamientos son como una semilla. Y lo que tú siembras, vas a recoger, dice la Biblia. Entonces, si yo no soy dueño de mis pensamientos, si yo no soy capaz de distinguir qué es cizaña y qué es trigo bueno, si no tengo el discernimiento para verlo, ¿y cómo alcanzo eso? Sencillamente, buscando la presencia de Dios, teniendo comunión con la iglesia, leyendo y estudiando la palabra de Dios. Entonces, yo adquiero un discernimiento que me hace ver qué es cizaña y qué es trigo. Entonces, cuando viene un pensamiento que viene a perturbarme, yo lo pongo en cuarentena. ¿Dónde me lleva esto? Porque viene. Vamos, si viene. A todos nos viene, ¿eh? A todos nos viene. Con que Dios te ha dicho. ¿Dónde está tu Dios? Le dijeron al rey David, en uno del Salmo 42, creo que es. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? O sea, eso es normal. Mira, la hermanita, mira el hermanito, mira a tu esposo, mira. ¿Dónde están? ¿Verdad? Esos pensamientos vienen. Y si nosotros no somos capaces de discernir que eso no viene para bendecirnos, aunque tengas toda la razón del mundo. Porque el diablo te va a dar la razón, y si la tienes, te la va a aumentar. Para decir, mira, ¿no ves? Así, con lo bien que tú lo has hecho. Entonces, esos pensamientos, ¿qué te va a traer eso? Eso te va a traer confrontamiento, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras. Eso es lo que trae los frutos de la carne. Entonces, si yo tengo un pensamiento que viene a enemistarme con mi... Por eso tenemos que ir a la persona, si tenemos algo,
Dios dice, si tienes algo, ve, soluciónalo. Déjate la ofrenda ahí, no te preocupes, no seas religioso. No creas que cumples con Dios, no, con Dios no se puede cumplir. Había una canción de hace muchísimos años que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Yo te quiero, eres mi hijo, ¿verdad? El otro día estaba orando y ya me vino como una luz, ¿verdad? Algo que me alumbró. Dice que cuando Jesús murió, antes había un velo, había el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Ahí nadie se atrevía, muchos murieron por entrar a ese lugar sin corresponderles. Y dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Y yo siempre pensaba, para poder entrar. No, para que Dios pueda salir. Porque a veces lo tenemos encerrado, ¿verdad? Lo tenemos encerrado. Dios quiere salir. Había otra canción también de hace 300 años, ¿verdad? Que decía, saca a Dios de los templos, llévale al lugar donde tú trabajas, llévale al lugar donde tú estudias, llévale a la calle. Él quiere salir de esos lugares, no quiere estar encerrado. Entonces Dios rasgó el velo para que entremos, pero también para poder salir. Él quiere estar con el pueblo, por eso se encarnó, ¿verdad? Entonces, entender que hay una manipulación de parte del enemigo y que va a ponerte delante, mira, el otro, no sé qué, y darnos cuenta, como hemos dicho de Pedro, el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Darnos cuenta que detrás de eso lo único que quiere el enemigo es destruirte, enemistarte, ¿verdad? Que empiecen los pleitos, y todo eso viene de la carne, eso no viene de Dios. ¿Y eso qué va a traer? Va a traer separación. Qué lástima de ver familias, hermanos, padres, que están cada uno por un lado, se odian a muerte. ¿Por qué? Porque el enemigo ha sembrado ahí esa cizaña, ¿verdad? Y se ha admitido como algo que tengo la razón, y podrás tenerla. Pero ¿para qué te vale la razón? O sea, yo lo pienso así, O sea, en mi vida cotidiana yo pienso así. ¿A mí para qué me vale la razón si me enemista con la persona que yo quiero? O sea, hoy, a él, ya se dará cuenta, ¿no? Porque yo quiero estar bien con esa persona. Yo no quiero destruirla. Yo no quiero distanciarme. Yo la quiero, ¿verdad? Y entonces, cuando uno se da cuenta que eso es cizaña, que eso no es trigo, aun teniendo la razón, uno acepta. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Que todo nuestro entorno cambia. Cambia. A lo mejor tardará un poco de tiempo, pero cambia. Así pues, el Señor dijo a sus discípulos, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ya es tiempo de que esa verdad, la verdad de Dios, ocupe la mentira del diablo en nuestra mente. Y que empecemos a levantar fortaleza. ¿Sabes lo que es una fortaleza? Es una a donde el enemigo le va a costar mucho poder conquistarla. Entonces, si yo tengo una fortaleza en el Señor, si yo en mi mente ya tengo, como decíamos, ¿verdad?, de aquellos primeros cristianos, y después con la Inquisición y todo aquello, ¿verdad?, si yo tengo en mi mente la certeza y la convicción, a eso es una fortaleza. Porque cuando el diablo venga y me diga, Dios, ¿dónde está Dios? Yo digo, yo sé que mi Redentor vive. No lo veo, pero yo lo sé. La convicción, la certeza, ¿verdad? Entonces, eso es una fortaleza. Conocer la palabra de Dios es una fortaleza. O sea, es tiempo de derribar esas fortalezas viejas del viejo hombre, y empezar a levantar otras fortalezas en el Señor, en nuestra mente, y llevando cautivo todo pensamiento que no se alinee con la palabra de Dios, desecharla. Porque todo lo que Dios no ha dicho es mentira. La verdad es Dios. No es solo con buenos deseos, es con el poder del Espíritu Santo. Porque Él es nuestro ayudador, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos determinar, seguir adelante confiando en el Señor. Esa es nuestra parte. Y la otra parte, a donde no llegamos nosotros, eso lo hace el Señor. Nosotros hacemos lo que es posible. Y los imposibles, Dios los hace. Nosotros pensamos,
Bueno, tú haz lo que te toca. Tú haz lo que te toca. Lo que Dios te esté pidiendo. Y el resto que tú no puedes hacer, eso lo va a hacer Dios. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿De acuerdo? Así pues, me gustaría haber acabado esta lección y me va a quedar alguna hojita por ahí. A ver si somos un poquito más rápidos. Bueno, pues puede parecernos difícil. Puede que no sepamos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero como he dicho antes, esto es como todo en la vida. Claro, en la vida cristiana ocurren las cosas porque se van forjando. Las cosas van ocurriendo porque se van forjando en nuestra vida. Y hay cosas, bueno, pues cuando venimos al Señor, tenemos yo que sé, un cargamento de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas. Y venimos al Señor y, bueno, vaciamos medio carro, pero nos queda medio carro más. Y es en el transcurso de la vida cristiana que nos vamos descargando de cosas. Ay, pues no, esto no. Pum. Estamos luchando por un mes, un año, 5 años, 10 años con algo. Estamos ahí un tiempo luchando, está en el carro, lo llevamos. Aún lo llevamos desde que nos convertimos. Hace 10 años que nos convertimos, pero aún está ahí, pero no lo queremos ahí. Y estamos luchando contra eso. Entonces llega un momento en que cogemos eso como todas las cosas. Como decíamos antes, tú empiezas de albañil y no sabes hacer una pared recta. Pero cuando tú eres oficial, pues que te echen paredes, ¿verdad? Tú no sabes tocar la guitarra, pero estate todos los días, 2 horitas, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, y tocarás la guitarra, pero bien. Entonces, lo mismo es la batalla en nuestra mente. A lo mejor no sabemos cómo enfocarlo, ni cómo hacerlo, ni cómo desarrollar esa lucha, no sabemos. Bueno, pues tú empiezas a leer la palabra de Dios, empieza a orar al Señor. Empieza a pararte y a pensar en esas cosas que vienen a tu cabeza, en esto que estamos hablando, qué tipo de semilla es la que viene. Empieza ahí, empieza con eso. ¿Qué semilla viene? Uy, si yo siembro esta semilla, ¿qué me va a salir aquí? Si yo ahora digo una mentirita aquí y tal, ¿qué me va a salir de esa siembra? Pues igual me sale un problema gordo. A lo mejor no debo hacerlo. O si yo hago otra cosa, ¿qué va a pasar? Pues eso, empecemos a aprender eso. ¿Qué tipo de semilla, qué fruto me va a traer ese tipo de semilla? Ese pensamiento, ese sentimiento que está queriendo anidar en mi corazón. Ciertamente que no debemos conformarnos, sino que debemos buscar cada vez más del Señor. Me gusta, y he predicado sobre él, el Salmo 42, ¿verdad? El versos 1 y 2, que dice: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante? Mi anhelo es tener esa relación, no con una religión, no con un sentimiento de que Dios está ahí. Está ahí, sí, vale, está ahí, pero es que está conmigo. Y no me puedo conformar, como el ciervo brama, una desesperación, un deseo, un anhelo, un hambre del Dios vivo. Yo no quiero un Dios que venga aquí, que cumplo, que escuche un sermón, que me gusta, que me bendice, ay, qué alegría, hoy he llorado, ay, qué bien que he llorado hoy. Ya está, todo eso es lo que hay. Eso es vida cristiana, eso no es vida cristiana. Eso le pasa a los musulmanes o a los hindúes, eso le pasa a todo el mundo, a los católicos, eso le pasa a todo el mundo. Un momento ahí de emoción, eso no quiere decir que realmente nuestra mente, nuestro corazón está anhelando, como dice el Salmo 42, al Dios vivo, no a Dios. Yo quiero una vivencia con Dios. Y eso aquí, en mi mente, debo anhelar eso, ¿verdad? Desearlo con todo mi corazón. El fruto, dice el Señor, Mateo 12:33, porque por el fruto los conoceréis. Pues vamos a pararnos. El mundo lo hace, ¿eh? Eso que cuenta hasta 10. Reflexiona, párate a reflexionar. Párate a reflexionar. ¿Qué es? ¿Qué es? Mateo 12:33. Mateo 12:33. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que está
lo que está generando mi vida. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cuáles son mis relaciones? ¿Cómo? Claro, hay que ser sabios. ¿Cómo me relaciono con la gente? ¿Cuál es la situación de mi matrimonio? ¿Por qué es así? ¿Cuál es la relación con mis hijos? ¿Por qué es así? ¿Cuál es la relación con mis compañeros de trabajo? ¿Por qué es así? Entonces, hay que examinar por qué es así. Y cuando uno descubre qué es lo que motiva que yo tenga constantes enemistades con la gente, cuando yo descubro que mi relación de lo que sea, matrimonial, con los hijos, con los compañeros, no es lo que no me satisface, no me bendice, no me llena, yo me examino qué es lo que hay, qué hay en el fondo. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Busca. ¿Qué pensamiento es el que hay en el fondo? Y entonces, si yo veo que es algo que el enemigo está sembrando ahí, ¿verdad? Lo está sembrando, realmente me doy cuenta que el fruto que está, digo, pues párate, de aquí para adelante, hay que ser así, decidirlo, de aquí en adelante, esto ya, ¡pam!, se acabó. Y luego vas a caerte en el barro otra vez. O sea, que tú decidas, se va a acabar, no creas que ya se va a acabar. Ni te lo imagines. Quiere decir que si tú dices, ahora sí que lo tengo claro, eso lo he dicho 200 veces, ahora sí que lo tengo claro, pero luego viene la oscuridad y en ese momento de oscuridad pues ya no lo tengo tan claro. Yo antes lo veía muy claro, pero ya no lo tengo tan claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento de oscuridad a veces es mejor quedarse quieto, no moverse, no dar manotazos ni dar muchos pasos. ¿Por qué? Porque cuando uno anda a ciegas, dice la palabra que cuando un ciego guía a otro ciego, pues los dos van a caerse en un pozo. Entonces, bueno, yo luego lo pongo en el grupo. Si luego lo quieren repasar, lo pueden repasar, lo vuelven a escuchar y ahí pueden tomar notas, ¿vale? Más notas. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es? Tranquilo, como el del campo de lentejas. Plántate. No huyas. Si el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. No huyas. Claro, el miedo nos hace huir. Un refrán popular dice que el miedo guarda una viña, ¿verdad? Y es verdad. Va gente por el campo y va con un racimo de uvas y dice, uy, sí me estás viendo aquí, ¿verdad? y no entra, ¿verdad? Pensando que quizás el dueño o un guardia está por ahí. Entonces, el miedo te hace huir, te hace escapar, no te hace disfrutar de lo que Dios te quiere dar, de lo que Dios te quiere bendecir. Es el miedo. Así pues, someteos a Dios, resistidle al diablo, y el que va a huir no vas a ser tú. Eso dice la palabra. Él va a huir. Ahora, tú tienes que estar firme. Firme. Aquella reina, ¿verdad? Esther, se llamaba. La reina Esther con Mardoqueo, ¿verdad? Había un problema muy gordo, iban a cargarse a todos los judíos, habían hecho un edicto, ¿verdad? Y le dice Mardoqueo, me tienes que ir a hablar con el rey. Y no se podía ir a hablar con el rey, porque el que entraba a donde estaba el rey le cortaba la cabeza así de repente. No se podía entrar a hablar con el rey, porque a mí se me antojaba, tenía que tener permiso. Entonces, dijo Esther, la reina Esther, pues bueno, pues orad, ayunad, porque yo voy para adelante. Y si perezco, que perezca. Esa fue la frase que ella dijo en el libro de Esther. Yo voy, orad por mí, orad conmigo. Y si perezco, que perezca. ¿Pereció? No. No pereció. El diablo te dice, madre mía, no, que no, ni te atrevas. No, eso no lo hagas, no te va a salir bien. No emprendas ese trabajo. No hables con este chico, con esta chica. No, mira, que te ha tratado mal. No, mira. Tiene que llegar un momento. Tiene que llegar un momento en que digamos hasta aquí. Y luego volveremos a caer y tendremos que volver a decir hasta aquí. Pero mientras tú vas diciendo hasta aquí, es como que aprendes a levantar un muro recto o aprendes a tocar la guitarra. Al final aprenderás a tocar la guitarra. Al final te levantarás victorioso. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor. Él lo dice. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, Juan 8, 31 y 32. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué está diciendo? Yo te he hablado. Ya lo sabes.
Bueno, estamos aquí, llevamos ya con estas 5 semanas hablando de lo mismo. Yo te he hablado. Si permaneces en mi palabra, si te crees esto, que Dios nos está hablando en este tiempo, a nosotros aquí, en este lugar, si permanecemos en esa palabra, ¿qué va a ocurrir? Conoceremos la verdad. Y esa verdad nos hará libres. Entonces, ¿a quién voy a creer? ¿Qué palabra voy a aceptar? Va a venir el enemigo, va a ponerse por aquí, va a ponerse por allá, pero ¿a quién voy a escuchar? Lo que dice Dios, lo que dice Cristo es la verdad. Así pues, las personas tratamos de disculparnos, tratamos de cubrir nuestros defectos, nuestras faltas, nuestros errores, culpamos a otros, culpamos a las circunstancias y tratamos de justificarnos. Pero mientras sigamos haciéndolo así, jamás seremos libres. La verdad hay que enfrentarla. Y si yo hay algo en mi vida que no es correcto, debo luchar para quitarlo de mi vida. Solo la verdad es la que nos puede hacer libres. Y es cierto que nuestro pasado, las cosas que han pasado, pueden explicar por qué estamos donde estamos. Nuestro pasado puede explicar nuestro presente. Pero lo que no podemos jamás hacer es, ni justificar, es que nuestro pasado fiscalice o corrompa nuestro futuro. Tú empiezas hoy. Hasta hoy fuiste, yo no sé qué, mentirosa o mentiroso, un tal, fuiste esto, fuiste lo otro, creías aquello, creías lo otro, andabas como andabas, hasta hoy. Pero si sigues en esa misma línea, Dios no es el culpable de eso, el culpable eres tú. Tú puedes decir, no, es que, jolín, yo es que soy una persona que vengo de un mundo, fui violentada, fui violentado, me hicieron no sé qué, me hicieron bullying, me hicieron no sé cuántos, y eso, pues dice, bueno, pues sí, la persona está así porque su pasado le ha marcado. Pero lo que no puede hacer es hipotecar tu futuro. O sea, hasta aquí se aclara que tienes problemas, ¿vale? Pero a partir de aquí tienes que empezar a romper esos problemas, empezar de nuevo. Tu mente y tu corazón debe ser transformado, cambiado. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Transformados. Y transformar quiere decir cambiaros, ser otras personas diferentes. Proverbios 23:7, hemos mencionado ese versículo varias veces ya. Proverbios 23:7. Porque cuál es él en su pensamiento, así es él. 23:7. Donde va tu mente, va tu vida. Por eso, nuestra mente, dice Jesús, está hablando por sus discípulos, Juan, este es importante, Juan 17:17. Este es importante y aquí terminamos ya. Jesús está orando por sus discípulos y está orando al Padre. Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahí es cuando empieza la santidad. Cuando creemos a Dios. Cuando aceptamos su testimonio. Cuando reconocemos que Él tiene la verdad y que el diablo es el mentiroso y que el mundo es el mentiroso. Aún nuestra carne es mentirosa. Solo Dios dice la verdad. Tú no eres lo que tú sientes que eres. Tú no eres lo que el mundo te dijeron que eres. Tú no eres lo que el diablo quiere que tú creas que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Amén? Amén. Pues terminamos aquí. Hermanos, que el Señor los bendiga. Seguimos adelante.